El 19 de septiembre de 2017, un sismo de intensidad 7.1 se presentó al sureste del municipio morelense de Azochiapan. Aunque se registraron daños por el sismo en varios estados del centro del país, Morelos fue uno de los más afectados. Más de 15,000 viviendas dañadas, 1,500 escuelas y 240 templos religiosos dan cuenta de ello. El alcance destructivo de dicho fenómeno llegó hasta Zacatepec, un municipio cañero recordado por muchos por su ingenio de azúcar y equipo de fútbol. Quien vio en el momento del sismo cómo se fracturaba la fachada de la parroquia de Zacatepec, pensó que era el fin del mundo. En cuestión de segundos, este edificio emblemático de más de 60 años cambió de rostro. Su fachada imponente, de estilo gótico, lucía ahora cuarteada. Los ciudadanos no lo podían creer. Era su templo, y ahora le tocaba no solo acoger el dolor del pueblo, sino sufrir el mismo. La solidaridad de los mexicanos no se hizo esperar. A petición del ayuntamiento y de ciudadanos de Zacatepec, al poblado llegaron arquitectos y estudiantes de la UNAM, con el fin de auxiliar en los censos de las casas dañadas. Afortunadamente las brigadas se integraron por académicos con experiencia, un grupo de alumnos, inclusive en algunos casos se integraron con gente de trabajo social, de ingeniería, inclusive de medicina, de tal suerte que llegaban a las comunidades o a las colonias y se hacía un levantamiento y se le decía a las personas, a ver, tu vivienda no tiene riesgos mayores. Eso tranquilizó a muchísima gente, nos permitió verificarlo. Ya las construcciones que veíamos que tenían daños mayores se pasó por un esquema diferente, se formó un comité técnico de académicos que revisaban, por ejemplo, una vivienda que presentaba daños mayores, se le decía a la gente, a ver, no podemos con los alumnos determinar el nivel de riesgo, pero déjame llevarlo a la facultad y un grupo de técnicos especializados te lo puede corroborar esto. Diana Ruiz Torres era en ese momento estudiante del seminario de titulación Arquitectura Patrimonio Ciudad, que se estaba llevando a cabo en un área de Xochimilco, en la Ciudad de México. Ante la magnitud de los daños en Zacatepec, dicho seminario se desplazó a este municipio cañero. Fue Diana a quien le interesó más el proyecto de recuperación de la parroquia y lo tomó como proyecto de tesis respaldada por un grupo de especialistas de la UNAM. Nos llamaron con desesperación, una persona muy allegada a la iglesia, diciéndonos que la iban a demoler porque había tenido demasiados daños. Aparentemente, pues sí, fueron bastantes y creo que eso a todas las personas les asustaba un poco. La iglesia aquí en Zacatepec, inclusive para los no católicos, es como un punto de referencia, está en el centro. Sabemos que la iglesia representa como el centro de donde se vive el misterio de Dios. Quizá yo lo que percibí a la hora de que la gente veía la iglesia fracturada, más allá del dolor por la pérdida, era como una especie como de vínculo y sentían que ahí cada vez que la miraban, como que se vuelve a repetir esa herida, abrir y sangrar. Creo que recuperar, reconstruir la iglesia como estaba, para ellos era muy importante porque estas paredes, estos muros han vivido muchos acontecimientos personales, familiares. Pues un ícono nuestra iglesia, así como lo era la chimenea del ingenio, es algo maravilloso. Cuando la vieron destruida, sintieron... Ay, no. Lloramos. Llorar. Hace 54 años yo me casé aquí, así que te imaginas el dolor de ver mi iglesia hace más de 40.
Pues por eso nos empeñamos en buscar a gente, en este caso a la Universidad Autónoma de México, que nos ha ido asesorando y se vinculó en este proyecto de recuperación de la iglesia, y fue como a través de esa asesoría y de esa presencia, pues nos dimos cuenta que era recuperable la iglesia. La parroquia de Santiago Apóstol en Zacatepec está conformada en una sola gran nave que tiene la particularidad de estar estructurada en una estructura de nervaduras, arcos y nervaduras típicas de la arquitectura gótica, las cuales se desarrolla con arcos y nervaduras hechas de piedra, y particularmente en este caso los arcos y las nervaduras están hechas de concreto armado. El concreto armado caracterizado por su flexibilidad plástica y por las características de grandes extensiones estructurales, le permite lograr una espacialidad interna francamente monumental que pocas iglesias de la época tienen. La arquitectura para Dios siempre basa sus conceptos en iluminación, en luz, en luminosidad, en color, pero particularmente en esta gran espacialidad. Estamos hablando de una nave que tiene 22 metros de alto, y la espacialidad que provoca, la sensación que provoca este espacio religioso es de una gran profundidad. Desde que conocimos el edificio como parte del trabajo académico, nos dedicamos a empezar a investigar. Descubrimos, como suele pasar en muchas comunidades de nuestro país, que había poca información, y la poca información que existía estaba disgregada, no estaba concentrada o era carente de veracidad en algunos momentos. Entonces encontramos una serie de fotografías antiguas que hoy se pueden encontrar en archivos, en las redes, en diferentes lugares, y a partir de artículos y a partir de fotografías fuimos haciendo un seguimiento histórico de la historia del edificio de la parroquia, muy ligado definitivamente al desarrollo del ingenio de Zacatepec, ¿no? Entonces, el desarrollo histórico del ingenio como tal, pues llevaba consigo, parece ser que en un principio hubo aquí una construcción de una iglesia hecha de adobe y piedra y madera, después fue sustituida por otra iglesia un poco más desarrollada como un edificio, y finalmente en los años 50, 40 y tantos a 50, se comenzó la construcción de esta iglesia tal como la conocemos ahora. Sabemos que hubo una intención de un párroco que venía de Jalisco y que tenía la intención de dar una imagen similar a la de la Catedral de Guadalajara, y por lo tanto estamos hablando de construcciones neogóticas, y que por lo tanto le quiso dar esta imagen, ¿no? No hemos encontrado propiamente quién es el autor, pero definitivamente creemos y pensamos que el diseño de un edificio con estas características necesariamente es producto de un trabajo arquitectónico desarrollado adecuadamente, con cálculo estructural, con un diseño estructural muy importante, y definitivamente creemos que es obra de un arquitecto con un gran talento. Lamentablemente no tenemos la seguridad de quién es. Un historiador de la región nos ha hecho saber y nos ha mostrado una acuarela que fue la que guió nuestras investigaciones históricas hacia la posibilidad de que el autor de esta acuarela sea el autor del proyecto de la iglesia. Se trata ni más ni menos que del arquitecto importante Nicolás Mariscal. Los Mariscal, con una gran trayectoria dentro de la cultura y dentro de la arquitectura mexicana, pues tenían un gran desarrollo, y desde luego ellos eran académicos de la universidad. El arquitecto Nicolás Mariscal se le atribuye el diseño de la currícula, de la primera
plan de estudios de moderno, contemporáneo, de los arquitectos en la Escuela Nacional de Arquitectura, entonces hoy Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional, y autor, entre otras cosas, de un buen conjunto de obras religiosas. La más conocida es el edificio que está en el Cerro del Cubilete, la Iglesia de Cristo Rey, en Silao, en Guanajuato, que es de la autoría de Nicolás Mariscal. Es el original. Sí, debe ser con guantes. Si ven, el pizarrón está atrás. Es el original. Tenemos una referencia del 52, 54. O sea, en 57 es probable que ya había estado terminado, ¿sí? Pero lo que no tenemos es la certeza de que él lo hubiera hecho. Lo que sí tenemos es una posibilidad, porque por la personalidad de Nico Mariscal, sí, de que él se hubiera sentado enfrente y hubiera tirado la acuarela en la mañana. Esa es una posibilidad. Pero por eso estamos investigando. Que pudo haber sido, lo lógico es que fuera a priori, sí, el boceto, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido a posteriori, porque si hablamos de 57... No, es a posteriori. ¿Es a posteriori el boceto? Sí. Sí, es una acuarela sobre la obra, no es un proyecto. No es el proyecto. No hasta donde tenemos. Sí, por los referentes que hay en este momento. Hasta el momento. Sí, lo que aparece efectivamente, ¿se puede hacer un acercamiento? A la parte donde está la firma, y sí, parece ser 57, sí. Febrero de 1957, y la firma autógrafa del arquitecto. Semanas después, los arquitectos Diana y Javier obtuvieron el permiso para revisar los archivos personales del arquitecto Nicolás Mariscal, que se encuentran en la biblioteca de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, en donde no encontraron ningún documento o archivo que indique que Nicolás Mariscal es el autor de la parroquia Santiago Apóstol de Zacatepec. La que al parecer sí es obra de Mariscal es la acuarela que actualmente forma parte de la colección privada del historiador Jesús Zabaleta, y que da cuenta de la majestuosidad de la construcción como para haber llamado la atención de tan connotado arquitecto. Y aunque no fuese, finalmente es un inmueble que pertenece a la comunidad. Sí, que aunque no, lo tendremos que encontrar. Sí. Tenemos que encontrar, y seguimos trabajando en la investigación, porque representa una serie de obras religiosas que se hicieron a principios del siglo XX con reminiscencias de revivals, de historicismos, sí, y en este caso un historicismo neogótico, semigótico, sí. o goticante, como le llaman, sí, los expertos, con unas nervaduras hechas de concreto armado, sí, y con una robustez y con una esbeltez perfectamente estudiada, donde nos hace creer que difícilmente esta es una obra realizada por un sacerdote y algunos maestros. No, eso es definitivo. Definitivamente hay un diseño, no hay duda. Hay una muy fuerte influencia de algo que para nosotros es muy importante. Alrededor de los años 30 empieza a trabajar en México un arquitecto de origen español, después se nacionaliza mexicano, llamado Félix Candela. Sí. Y Félix Candela desarrolla una serie de aplicaciones geométricas de doble curvatura a partir de hiperboloides y paraboloides hiperbólicos. Esta cubierta tiene esa característica, y el concepto estructural de la nave principal de la parroquia tiene esta característica estructural de la época. Las iglesias, los edificios religiosos, generalmente están asociados al bienestar espiritual de la sociedad y de la gente. La gente va a la iglesia a buscar cobijo, la gente va a la iglesia a buscar paz, a buscar encuentro con Dios, a buscar una cierta comprensión con la comunidad, buscando hacer hermandad y hacer sociedad. La forma de esta iglesia
la forma de esta estructura hacen una unidad, están íntimamente ligados. Nosotros entendimos este mensaje de la estructura y como tal el proyecto desarrollado por las estudiantes que lo hicieron, buscamos desde el momento de las primeras ideas en el taller de arquitectura, en el taller de proyectos, buscamos que fuese absolutamente respetuoso del proceso estructural, para buscar que el edificio recuperara su imagen y sus connotaciones simbólicas de ser un edificio de cobijo, de protección hacia la gente. Por lo tanto, las expresiones de la estructura son muy importantes en la arquitectura. Encontramos muros masivos de 80 centímetros de espesor, de 1,20. Encontramos ciertos hundimentos de carácter diferencial en algunas de las columnas. Encontramos un movimiento irregular de la estructura que provocó rupturas en algunos de los gajos de la plementería de las bóvedas, en un, digamos, 35-40% de las bóvedas dañadas. Por un lado, por la masa, por las grietas, algunas se vinieron abajo, y particularmente por pues falta de mantenimiento que este tipo de edificios va acumulando a lo largo de los años, provocaron daños en la cubierta. Se encontró que las torres campanario estaban hechas de piedra sin ningún refuerzo horizontal ni vertical, y estaban no solamente dañadas, sino que habían provocado uno de los más grandes daños en la fachada. La fachada estaba construida de una masa de muros de mampostería de piedra brasa de 81-120 centímetros, 120 centímetros de espesor, y por la misma masividad y el movimiento telúrico pues provocó el resquebrajamiento total de la fachada, pero además al no estar ligadas a las torres campanarios, pues esto provocó todavía mayor daño. Encontramos, bueno, pues al caer la parte de la cubierta de las bóvedas, pues provocó daños severos en el altar, en el presbiterio, las pilas bautismal, lampones, etc. Y bueno, pues esto sufrió daños considerables. Afortunadamente, en las partes de los retablos y el altar, que recientemente habían sido restaurados, no se sufrieron grandes daños, pero sí provocaron pues algunos problemas en los muros laterales, que al haber un movimiento diferencial en la estructura, provocó una separación de los muros donde están los grandes ventanales en relación con la estructura, y esto pues provoca una crisis estructural en todo el edificio. Ahora se tendrán que reconstruir de una manera reforzada estos muros, pero los ventanales permanecerán tal cual. Los vitrales se han recuperado, afortunadamente se logró hacer que el artista que diseñó y construyó los vitrales los pudo desmontar, están resguardados en su taller y posteriormente regresarán a su misma posición. Un sismo es una fuerza desmedida de la naturaleza que puede dañar cualquier estructura. Y generalmente se coinciden condiciones especiales que llegan a dañar una estructura. No es una mala construcción, sino son condiciones que desembocan en una falla localizada, o en el peor de los casos en una falla generalizada de la estructura. Pero contra la naturaleza es difícil luchar. Ahí tengo que agradecer mucho al grupo del taller Carlos Leduc, del arquitecto Fonseca, y del grupo que él dirige, en que me hayan invitado a participar en la observación de los daños que habían sucedido en la iglesia,
y enterarme de que había dictámenes que nos decían que debería demolerse la iglesia, que estaba en peligro, lo cual no era una situación muy real. Se podía rescatar esa iglesia, se podía rescatar por el daño que había sufrido, todo era reparable. Hemos hecho croquis, dibujos, modelos tridimensionales, ya sea de la propuesta o para entender la misma estructura, y en base a eso nosotros generar lo más adecuado para la parroquia. A nosotros como universidad, particularmente como Facultad de Arquitectura, nos correspondió particularmente desarrollar el proyecto, y ahora durante el proceso de construcción estamos actuando como coordinadores del proyecto en la búsqueda y en apoyo a la parroquia misma, que el proyecto se desarrolle de acuerdo y en apego a lo que se había planteado originalmente, y que los procesos y los procedimientos constructivos pues sean los adecuados, de calidad, y que se desarrollen técnicamente como fueron diseñados originalmente, ¿no? El proyecto de intervención general consistió en trabajos complementarios de juntas constructivas entre la casa cural y la nave principal de iglesia, reforzamiento en la cimentación de cada uno de los contrafuertes con concreto, reforzamiento interior y exterior de las torres campanario, reposición de las bóvedas de plementería de la cubierta, reforzamiento exterior del muro ábside en la parte superior externa, reforzamiento horizontal en los antepechos de los ventanales y arcos formeros. El proyecto de intervención de la iglesia está íntimamente relacionado con el proyecto de la biblioteca en el basamento de la ex hacienda. Se rediseñó el presbiterio y los acabados en mármol del piso interior para enfatizar las distintas áreas. Rediseño del coro y área del sotocoro para la incorporación del confesionario. Se realizó un nuevo diseño de altar, respetando los retablos a partir de arcos ojivales de concreto armado para su reforzamiento. Rediseño acústico y de iluminación interior y exterior. Un sistema de confort a base de aire lavado. Un nuevo diseño de la fachada principal a partir de un entramado estructural de tracería y ventanales de concreto armado para su reforzamiento. La compaginación y articulación con el proyecto de intervención de las plazas. Nichos funerarios en el basamento. Finalmente, el proyecto de intervención concluye con el proyecto de recuperación y puesta en valor del atrio lateral, como una aportación de espacio público al centro urbano de la ciudad. Pues ha habido, gracias a Dios, la gente se ha conmovido mucho con toda esta parte de la reconstrucción, y ha habido mucha participación en cada uno de los eventos que se han estado realizando, desde las rifas, venta de alimentos, la misma colecta que se va haciendo durante todas las celebraciones y demás. A la vez también se ha buscado la manera de tener ciertos bienhechores, y gracias a estos bienhechores también es que se ha ido juntando pues todo este fondo de reconstrucción. Por ejemplo, tenemos una lista de materiales, se sacó toda una lista de materiales de todo lo que se va a utilizar para la obra, y la gente ha ido donando material, ha ido donando dinero para la compra de material. El recuperar una construcción de este tipo siempre será mejor que tirar y volver a construir, porque se habría perdido
la tradición, la relación que se estableció desde el principio de la construcción con la población, y eso pues se perdería y no tendría el mismo impacto que tiene. Ahora la reconstrucción será el gusto de haber recuperado un bien que estuvo a punto de perderse, pero que afortunadamente se pudo rescatar. La parroquia de Zacatepec es uno de los símbolos y signos más importantes de Zacatepec. O sea, cuando uno piensa en Zacatepec, piensa en el estadio, en el Coruco, piensa en el Ingenio, pero también piensas en la parroquia. Piensas, lo primero que se te viene a la mente son las altas torres de la parroquia y demás. Entonces, por eso es muy importante el volver a tener este signo para Zacatepec. Insisto, no solamente para la comunidad católica, que obviamente para los católicos es fundamental, ¿no? Es nuestro templo, es el lugar en donde nos concentramos precisamente para esta alabanza a Dios, pero creo que también para la demás ciudadanía, porque es un símbolo muy importante para nuestro pueblo. Que es un caso que realmente se ve la utilidad de la vinculación entre la academia y las demandas reales. Felicidades pues, al equipo, y me parece que también a las autoridades que fueron sensibles en el decir, a ver, es muy atractivo políticamente decir que se restaure rápido, no importa cómo. Es mucho más importante ser paciente y decir, soy capaz de esperarte el tiempo para recibir una propuesta adecuada, estudiada y que va a tener a largo plazo más beneficios. Entonces, esta sinergia que se hizo entre profesores, alumnos y finalmente autoridades me parece fundamental. Pues agradecer la oportunidad de poder contar esta historia, agradecer la oportunidad de poder divulgar nuestro trabajo, el trabajo que nosotros hacemos en la universidad. Si no se puede divulgar, si no se puede contar, si no se puede explicar con claridad a las personas, difícilmente lo entienden, difícilmente se apropian de él, difícilmente lo valoran. Nosotros trabajamos para lograr eso, para lograr poner en valor este tipo de edificios con presencia patrimonial histórica, y si una buena cantidad de personas así lo hacen, entonces nuestro aprendizaje, nuestra experiencia, nuestro trabajo ha sido pagado de la mejor manera posible. Gracias por eso. Yo quiero manifestarle un agradecimiento muy particular, primeramente a la universidad, a la UNAM, que se vinculó desde el principio en esta reconstrucción, pero también de una manera muy particular y con el corazón en la mano, dirigirme al Consejo Parroquial, que han dedicado tiempo, sacrificio, esfuerzos, que se han solidarizado con todos y cada uno de los eventos que hemos realizado. Alejandro Pérez, que de una manera muy particular se vinculó, los sacerdotes que actualmente colaboran conmigo, el padre Juan Antonio Zárraga, el padre Rafael Paz, en agradecimiento. Gracias también amigos, unos que no conocen la parroquia, pero que son hombres y mujeres de mucha fe, nos han apoyado de Querétaro, de Salvatierra, del Estado de México, amigos de California. Mi respeto y mi agradecimiento al corporativo del Ingenio Emiliano Zapata, porque aunque a muchos de ustedes no los conozco físicamente, pero sí sé de su generosidad, solidaridad que han tenido con la parroquia. Al gerente, a todo este complejo de obreros que diario a diario están luchando por tener un pan en la mesa, su solidaridad con la parroquia y la cercanía. Gracias también al Ingenio por todo este apoyo que nos ha brindado. Hemos levantado el templo después del sismo. Ciertamente, como dijo nuestro señor obispo Ramón Castro, se derrumbaron las casas, desgraciadamente los templos, pero no la fe y la esperanza. La parroquia de Santiago Apóstol de Zacatepec es una de las pocas iglesias de la región que no fueron demolidas al decidirse por un trabajo serio de recuperación, avalado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Después de casi 18 meses, están a punto de concluir los trabajos de recuperación. La espera se ha hecho larga para los feligreses, pero muy pronto volverán a sentirse cobijados bajo sus imponentes bóvedas y vitrales, de una manera segura y reafirmando la identidad que da al pueblo su parroquia.